Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Ortega Pagaza y en este video vamos a ver el tema de anexos de la cabeza, el cual va a estar comprendido por la glándula parótida y el cuero cabelludo. Bueno, comencemos. La glándula parótida es la mayor de las tres glándulas salivales con las cuales contamos. Su localización es caudal y anterior a la mitad inferior de la oreja. Se extiende superiormente desde el arco cigomático hasta el borde inferior de la mandíbula. Posteriormente se encuentra cubriendo una pequeña parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. En esta imagen está cortado, pero seguiría este trayecto más o menos. Y se extiende anteriormente hasta cubrir más o menos la mitad del músculo macetero. También se encuentra superficial a la rama de la mandíbula. Y bueno, también otra característica de la glándula parótida es que va a estar atravesada por tres estructuras importantes. En este corte transversal podemos observar que va a estar atravesándola tanto la vena retromandibular, la arteria carótida externa, como el nervio facial o el nervio craneal número 7. Más adelante los vamos a ver más a profundidad. Ahora, el conducto parótido. Esta es la estructura por la cual la glándula parótida va a transportar su contenido. El conducto parótido sale de la glándula de su borde anterior aproximadamente a la mitad del camino que existe entre el arco cigomático y la comisura vocal. En esta imagen lo podemos observar, cómo sale del borde anterior de la glándula, más o menos a mitad de camino entre estas dos estructuras. Posteriormente atraviesa la cara con una dirección transversal hasta que cruza el borde medial del músculo macetero. Una vez que cruza este borde, se introduce profundamente a través de la capa grasa que existe entre la mejilla y también atraviesa el músculo buccinador, que como ya vimos en los músculos de la expresión facial, es el músculo que comprende la mejilla. Una vez que atraviesa el músculo buccinador, ya termina su recorrido, desemboca en el interior de la boca, cerca del segundo molar superior. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras que se encuentran relacionadas a la glándula parótida. Primero hablaremos del nervio facial número 7 o el nervio craneal 7. Este nervio se va a introducir dentro de la glándula parótida y va a empezar a ramificarse. Primero en dos troncos, uno superior, también llamado temporofacial, y uno inferior, también llamado cervicofacial. Estos dos troncos van a seguir transcurriendo dentro del parénquima de la glándula y van a seguir ramificándose, al punto de ramificarse en las 5 ramas terminales del nervio facial, las cuales van a abandonar la glándula parótida a través de su borde superior, anterior e inferior. Para que sea más fácil el recordar las ramas terminales del nervio facial, tenemos esta mnemotecnia: te sigo buscando Margarita Cervantes, lo cual va a ayudar a recordar de mejor manera las ramas. Primero vamos a empezar de superior a inferior: las ramas temporales con verde, T; las ramas cigomáticos, sigo; los ramos bucales, buscando; los ramos marginales mandibulares o mandibulares marginales, Margarita; y por último los ramos cervicales, que es Cervantes. De esta forma poder recordarlos de mejor manera. Bien, la siguiente estructura que se encuentra relacionada a la glándula parótida es la arteria carótida externa. Esta arteria va a penetrar en el interior de la parótida, o bien puede ser que discurra profunda al extremo inferior de esta. En su recorrido vamos a tener que va a dar a la arteria auricular posterior. En esta imagen es esta pequeña rama que vemos aquí, que sale directamente de la cara posterior de la arteria carótida externa. Luego sigue su recorrido y más o menos al nivel del borde inferior de la oreja vamos a encontrar que la arteria carótida externa se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria maxilar va a discurrir horizontalmente y profundo a la mandíbula, mientras que la arteria temporal superficial va a seguir ascendiendo dentro de la glándula parótida y va a dar a la rama que es la arteria transversa de la cara, y finalmente va a abandonar el borde superior de la glándula, como podemos ver en la imagen. Ahora, la vena retromandibular es la última estructura que encontramos que se encuentra relacionada a
la parótida. Esta vena retromandibular se va a formar de la unión de las venas maxilar y temporal superficial, que son las mismas que en la arteria, pero aquí se unen para formar a la vena retromandibular, y esta unión va a suceder dentro del parénquima de la glándula, y esta vena retromandibular va a discurrir inferiormente dentro de la glándula. Sigamos con la irrigación de la parótida. La irrigación de esta glándula va a ser un tanto abundante, ya que va a estar llevada a cabo por las mismas arterias que vimos que están relacionadas con la glándula. Las volvemos a mencionar, son la arteria auricular posterior, la arteria carótida externa, la arteria maxilar y las arterias temporales superficiales. El drenaje venoso va a ser igual, va a estar dado por la vena retromandibular, que es la que se encuentra relacionada a la glándula. Ahora, la inervación es algo importante, ya que va a tener dos tipos de inervación. La inervación sensitiva, que va a estar llevada a cabo principalmente o únicamente, más bien dicho, por el nervio craneal número 5, por su rama mandibular específicamente, por V3, la cual va a irse en el nervio auriculotemporal. Estas fibras van a formar el nervio auriculotemporal, junto con las fibras secretomotoras, que son las que se encargan de la producción de la saliva de la glándula, la cual estas fibras secretomotoras van a provenir del nervio craneal número 9 o el nervio glosofaringio. Estas son fibras parasimpáticas que se van a mezclar con las fibras sensitivas del nervio craneal número 5 o de la rama mandibular del nervio craneal 5 para formar el nervio auriculotemporal y llegar a inervar la glándula parótida. Bien, ahora veremos el cuero cabelludo. Cuero cabelludo es la región de la cabeza que se encuentra desde los arcos superciliares anteriormente hasta la protuberancia occipital externa y las líneas nucales superiores posteriormente. Toda esta zona estaría ocupada por el cuero cabelludo y lateralmente se va a extender hasta lo que es los arcos cigomáticos. Entonces estaría ocupando toda esta región el cuero cabelludo. Bien, ahora veremos las capas que conforman al cuero cabelludo. En total son 5 capas. Vamos a empezar de la más externa a la más interna. La primera de todas es la piel, la cual es semejante a la piel que recubre el resto de nuestro cuerpo, con la única diferencia de que va a estar eh, ocupada por una mayor cantidad de pelo. La segunda capa, el tejido conjuntivo denso. Esta capa tiene como función el mantener anclada la piel a la tercera capa del cuero cabelludo, que es la capa poneurótica. También tiene la propiedad de que va a contener todos los vasos y los nervios del cuero cabelludo. La tercera capa, la capa poneurótica, como ya dije, está fuertemente anclada a la piel gracias al tejido conjuntivo denso y está compuesta por el músculo occipitofrontal y su aponeurosis epicraneal, que es el tendón que unía los dos vientres del músculo occipitofrontal, como lo vimos en el video de los músculos de la expresión facial. Entonces esta capa está formada por este músculo y estas tres capas primeras, al estar fuertemente unidas entre sí, es a lo que vamos a denominar, o a veces se le llega a dar el nombre de cuero cabelludo propiamente dicho. La cuarta capa es el tejido conjuntivo laxo. Esta tiene como función la de separar la capa poneurótica del pericráneo y también facilitar el movimiento del cuero cabelludo propiamente dicho sobre la calvaria. Y la quinta y más profunda de las capas, que es el pericráneo, corresponde al periósteo de las superficies externas de los huesos de la calvaria. Entonces va a estar fuertemente unida a los huesos del cráneo. Ahora veamos la inervación del cuero cabelludo. Para estudiar mejor esta parte, vamos a dividir el cuero cabelludo en dos regiones, gracias a dos puntos de referencia, los cuales van a ser el vértex y la oreja. Entonces estas dos regiones las vamos a dividir en anterior y posterior con respecto a estos puntos. Entonces todas aquellas zonas que se encuentren anteriores a estos puntos vamos a tener que estar inervadas por nervios, que son ramas
del nervio trigémino. Y las zonas posteriores vamos a tener que son nervios que provienen de los niveles cervicales C2 y C3. Entonces vamos a iniciar primero con la zona anterior. Los primeros son los nervios supratroclear y supraorbitario. Estos nervios son ramas de la rama oftálmica del nervio trigémino. Entonces el nervio supratroclear va a encontrarse inervando las zonas de la línea media y proximales a la línea media. Y el nervio supraorbitario va a subir por el cuero cabelludo hacia el vértex, inervando todas las zonas. El siguiente es el nervio cigomático-temporal o los nervios cigomático-temporales, los cuales son ramas de la rama maxilar del nervio trigémino, es decir, V2. Estos nervios van a inervar las zonas del cuero cabelludo que se encuentran en la parte anterior de la sien. En esta imagen podemos observarlos. Y los últimos, bueno, el último es el nervio auriculotemporal. Este nervio va a encontrar inervándose toda la zona temporal y la zona anterior auricular o auricular anterior y va a ascender casi hasta llegar al vértex. Bien, ahora pasemos a ver la inervación de las zonas que se encuentran posteriores al vértex y a la oreja. El primer nervio es el auricular mayor, el cual proviene de las ramas anteriores de C2 y C3. Este nervio auricular mayor va a estar inervando una pequeña parte del cuero cabelludo que está por detrás de la oreja. Este nervio va a ser parte del plexo cervical, es una rama del plexo cervical. El siguiente es el nervio occipital menor. Este proviene de la rama anterior de C2. Este va a encontrarse inervando toda la zona posterior y superior de la oreja. En esta imagen podemos observar su recorrido. El siguiente, el nervio occipital mayor, el cual es rama posterior del nervio C2, va a encontrarse inervando la gran mayoría del cuero cabelludo, de la zona del cuero cabelludo posterior, y va a ascender hacia el vértex. Y el último nervio, el nervio occipital tercero, es rama posterior del nivel C3, el cual va a estar inervando una pequeña zona de la región inferior del cuero cabelludo. En esta imagen podemos observarlo. Vamos a ver la irrigación del cuero cabelludo. El cuero cabelludo va a estar irrigado por la arteria carótida externa y por la arteria carótida interna. Vamos a comenzar con el recorrido de la arteria carótida externa. La carótida externa va a dar tres ramas: la arteria auricular posterior, la arteria occipital y la arteria temporal superficial. Las tres van a contribuir a la irrigación del cuero cabelludo en las zonas posteriores. La auricular posterior va a irrigar las zonas posteriores a la oreja. La arteria occipital va a irrigar la gran mayoría de las zonas posteriores del cuero cabelludo. Y la arteria temporal superficial va a ayudar a irrigar casi en su totalidad las zonas laterales del cuero cabelludo. Ahora, la arteria carótida interna va a dar a la arteria oftálmica, la cual va a dar a las ramas de la arteria supraorbitaria y la rama supratroclear. Estas ramas tienen el mismo nombre que sus nervios que las acompañan, los nervios supraorbitarios y supratrocleares que ya vimos. Entonces van a seguir su mismo recorrido y por lo tanto también van a irrigar las mismas zonas que los nervios inervan. Bien, pues el drenaje venoso del cuero cabelludo es muy sencillo debido a que las venas van a llevar el mismo nombre y van a seguir el mismo recorrido que las arterias y también van a drenar las mismas zonas que las arterias la irrigan. Vamos a tener las venas supratroclear y supraorbitaria, las venas temporal superficial y la vena auricular posterior. También la vena occipital va a contribuir a drenar el cuero cabelludo. Estas son las principales venas y pues como ya les dije van a seguir el mismo recorrido. Veremos el drenaje linfático del cuero cabelludo. Primero, la región occipital del cuero cabelludo va a drenar en los nódulos occipitales, serían estos, los cuales luego van a drenar en los nódulos cervicales profundos superiores.
Para la región superior del cuero cabelludo, igualmente vamos a dividirlo como en la inervación en una zona anterior y una posterior al vértex. Entonces, la zona posterior o la región posterior al vértex va a seguir el recorrido hacia los nódulos mastoideos y de aquí va a irse de igual forma hacia los nódulos cervicales profundos superiores, mientras que la región anterior al vértex va a drenar en los nódulos parotídeos y nódulos preauriculares. Bien, pues eso ha sido todo por esta clase, espero que les haya servido de algo y gracias por su atención.